Capítulo 95. Embarazos de alto riesgo. Los embarazos de alto riesgo son aquellos que aumentan las probabilidades de aborto, muerte fetal, parto prematuro, retraso del crecimiento intrauterino, dificultad en la transición cardiopulmonar o metabólica al nacer, enfermedad fetal o neonatal, malformaciones congénitas, retraso mental u otras minusvalías. Tabla 95, 1. Algunos factores, como la ingestión de un fármaco teratógeno en el primer trimestre, presentan una relación causal con el riesgo. Otros, como el hidramnios, son asociaciones que ponen sobre aviso al clínico para determinar la etiología y evitar los riesgos inherentes relacionados con un exceso de líquido amniótico. El 10 a 20% de las mujeres embarazadas pueden clasificarse como de alto riesgo por su historia clínica, y casi la mitad de la mortalidad perinatal se asocia a estos embarazos. Para reducir la mortalidad y la morbilidad perinatales, es importante valorar los riesgos anteriores al parto, aunque algunas mujeres solo entran dentro del grupo de alto riesgo al llegar al periodo de dilatación o al expulsivo. Por tanto, es esencial la vigilancia cuidadosa durante todo el parto. Es importante identificar los embarazos de alto riesgo, no solo porque constituye el primer paso para la prevención, sino también porque si el médico conoce las posibles dificultades, puede adoptar medidas terapéuticas que permitan disminuir los riesgos para el feto y el neonato. Factores genéticos. Las anomalías cromosómicas, las malformaciones congénitas, los errores innatos del metabolismo, el retraso mental o cualquier enfermedad familiar en parientes consanguíneos aumentan el riesgo de que el recién nacido presente el mismo cuadro. Se debe interrogar de forma específica sobre cualquier enfermedad que afecte a uno o varios parientes consanguíneos, ya que muchos padres solo reconocen las manifestaciones clínicas obvias de las enfermedades genéticas. Factores maternos. Los hijos de madres que han recibido una atención prenatal correcta y que tienen 20 a 30 años son los que presentan la tasa de mortalidad neonatal más baja. Los embarazos de las adolescentes y los de las mujeres mayores de 40 años, sobre todo si son primíparas, conllevan un riesgo mayor de retraso del crecimiento intrauterino, sufrimiento fetal o muerte intrauterina. La edad avanzada de la madre aumenta el riesgo de malformaciones fetales cromosómicas y no cromosómicas, figura 95, 1. Las enfermedades maternas, tabla 95, 2, los embarazos múltiples, sobre todo los de gemelos monocoriales, las infecciones, tabla 95, 3, y algunos fármacos aumentan los riesgos para el feto. El uso de técnicas de reproducción asistida, fertilización in vitro, inyección intracitoplasmática del esperma, incrementa el riesgo de mortalidad perinatal, morbilidad del lactante, prematuridad, los nacimientos de bajo y muy bajo peso y de parálisis cerebral, debido en su mayor parte al aumento en el número de embarazos múltiples con este tipo de tecnología. Los riesgos de defectos en el parto también están aumentados, en parte por los efectos epigenéticos sobre la expresión de los genes. Los partos pretérminos son frecuentes en los embarazos de alto riesgo. Los factores que se asocian a la prematuridad se reflejan en la tabla 95, 1, e incluyen marcadores biológicos como el acortamiento del cuello uterino, la infección genital, la fibronectina fetal en las secreciones cérvico-vaginales, la alfa-fetoproteína sérica y la rotura prematura de membranas. Esta última aparece en el 30 a 40% de los partos pretérmino y es una de las primeras causas identificables de prematuridad. El parto prematuro suele ser difícil de predecir. Tanto el polihidramnios como el oligohidramnios indican que el embarazo es de alto riesgo. Aunque el líquido amniótico tiene una tasa de recambio muy rápida, su volumen va aumentando de forma gradual durante el embarazo normal, en cantidades por debajo de 10 mililitros por día hasta las 34 semanas de gestación, y a partir de ese momento su producción comienza a disminuir lentamente. El volumen total varía de unos embarazos normales a otros, de forma que a término oscila entre 500 y 2000 mililitros. Un volumen superior a 2000 mililitros en el tercer trimestre indica polihidramnios, mientras que un volumen inferior a 500 mililitros indica oligohidramnios. El polihidramnios complica el 1 a 3% de las gestaciones, mientras que el oligohidramnios complica el 1 a 5% de los casos.
Los criterios ecográficos para el diagnóstico se basan en el índice del líquido amniótico, que se calcula midiendo el diámetro vertical de las bolsas de líquido amniótico en 4 cuadrantes. Un índice más de 24 centímetros sugiere polihidramnios y uno menos de 5 centímetros oligohidramnios. El polihidramnios agudo es raro y suele asociarse a un trabajo de parto y un alumbramiento prematuros. El polihidramnios crónico se diagnostica en el tercer trimestre por la discrepancia entre el tamaño uterino y la edad de gestación. En ocasiones pasa desapercibido hasta que la paciente tiene un trabajo de parto disfuncional o se observa un exceso anormal de líquido amniótico durante el expulsivo. El polihidramnios se asocia a parto prematuro, desprendimiento prematuro de placenta, múltiples malformaciones congénitas, alteraciones neuromusculares fetales u obstrucción del aparato gastrointestinal que afecta a la reabsorción del líquido amniótico deglutido normalmente por el feto. Tabla 95, 4. El aumento de la diuresis fetal o la formación de edema también se relacionan con el exceso de líquido amniótico. La ecografía demuestra una mayor cantidad de líquido alrededor del feto y permite detectar malformaciones fetales, anasarca, derrames pleurales o ascitis. En el 60% de los casos no se puede determinar la etiología. El polihidramnio sintomático puede tratarse con amniocentesis repetidas o la administración a la madre de un ciclo corto de indometacina, si el problema se debe a un exceso de micción fetal. Las indicaciones del tratamiento del polihidramnios abarcan la dificultad respiratoria aguda materna, la amenaza de parto prematuro o para dar tiempo a la maduración pulmonar fetal mediada por la administración de corticoides. El oligohidramnio se asocia a malformaciones congénitas, retraso del crecimiento intrauterino, malformaciones renales, vesicales o uretrales graves y fármacos que interfieren en la diuresis fetal. Tabla 95, 4. El oligohidramnio se hace más evidente a partir de la semana 20 de gestación, cuando la orina fetal se convierte en la principal fuente de líquido amniótico. La rotura de membranas es la causa más frecuente de oligohidramnios y debe descartarse cuando se sospeche oligohidramnios, sobre todo si se ha visto en la ecografía fetal una vejiga de tamaño normal. El oligohidramnios provoca deformaciones fetales por compresión, como sufrimiento fetal, pie equinovaro, manos en forma de pala y aplanamiento del puente nasal. La complicación más grave del oligohidramnios crónico es la hipoplasia pulmonar. El riesgo de compresión del cordón umbilical durante el trabajo de parto y el periodo expulsivo es mayor en los embarazos complicados con oligohidramnios y puede aminorarse mediante la infusión de suero salino en el líquido amniótico. Dicha amnioinfusión profiláctica intraparto disminuye la necesidad de cesáreas y mejora las puntuaciones del índice Apgar. La detección selectiva prenatal se utiliza para descubrir una serie de trastornos como es el síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas, defectos del tubo neural y otras malformaciones estructurales, la enfermedad de Tay-Sachs y otras enfermedades metabólicas genéticas, hemoglobinopatías y otros trastornos de la sangre, y la fibrosis quística. Los métodos de detección selectiva utilizados consisten en pruebas sanguíneas maternas, ecografías fetales y pruebas diagnósticas en células o en el líquido obtenido por amniocentesis o la biopsia de las vellosidades coriónicas, y muestras de sangre y tejido del feto. El ADN fetal libre de células en la sangre materna tiene una sensibilidad mayor, más de 99%, y tasas de falsos positivos menores para la trisomía 21, síndrome de Down, y otras anomalías cromosómicas que la combinación de ecografía y determinaciones séricas maternas. La detección selectiva en el segundo trimestre del embarazo, semanas 15 a 18, de la determinación de los valores de alfa-fetoproteína en el suero materno permite identificar defectos abiertos del tubo neural. Alrededor del 90% de los embarazos complicados por estos defectos se asocia a valores altos de alfa-fetoproteína en el suero materno, así como las gastroscúrisis, el onfalocele, la nefrosis congénita, el embarazo gemelar y otras situaciones anómalas. Los valores bajos de alfa-fetoproteína en el suero materno se asocian con un cálculo incorrecto de la edad de gestación, trisomía de los cromosomas 18 o 21 y retraso del crecimiento intrauterino. Se considera una gestación de alto riesgo cuando el útero es demasiado grande o excesivamente pequeño.
Un útero grande para la fase del embarazo calculada hace pensar en la existencia de un embarazo múltiple, hidramnios o un feto excesivamente grande. Un lactante de un tamaño inapropiadamente pequeño sugiere oligohidramnios o un retraso del crecimiento intrauterino. La rotura prematura de membranas antes de las 24 horas previas al alumbramiento incrementa el riesgo de infección fetal y de parto prematuro. La rotura prematura de membranas a término suele desencadenar el inicio del trabajo de parto en las 48 horas siguientes, pero conlleva un riesgo de corioamnionitis y de compresión del cordón umbilical. Con la rotura prematura de membranas antes de la semana 37, el periodo de tiempo previo al inicio del trabajo de parto es más largo y existen riesgos adicionales de prolapso del cordón, oligohidramnios, desprendimiento de placenta, malposición fetal y, si está presente durante más de 7 días en un feto durante el segundo trimestre, hipoplasia pulmonar, deformidades inducidas por el útero y contracturas de las extremidades. Un trabajo de parto largo y difícil incrementa el riesgo de lesiones mecánicas e hipóxicas. Un trabajo de parto corto y accidentado, con un periodo expulsivo precipitado, favorece el riesgo de asfixia fetal y de hemorragia intracraneal. El desprendimiento de la placenta en cualquier momento antes del parto, su implantación anormal o la compresión del cordón también son factores que aumentan las posibilidades de lesión cerebral por hipoxia fetal. Un líquido amniótico pardo o turbio sugiere la presencia de meconio, posiblemente a causa de un episodio de hipoxia fetal. Aunque la seguridad de cualquier parto depende de la habilidad del obstetra, existen peligros adicionales que se asocian a determinados procedimientos y que se deben a las circunstancias que obligan a ponerlos en práctica. El riesgo de hemorragia intracraneal es mayor en los niños que nacen con la ayuda de ventosa o forceps que en los nacidos de partos vaginales espontáneos sin necesitar ayuda. Es probable que las muertes neonatales después de partos con forceps medios o altos, extracciones de nalgas y versiones estén relacionadas con lesiones traumáticas intracraneales. Los niños nacidos por cesárea tienen problemas que se pueden relacionar con las circunstancias obstétricas desfavorables que han determinado la necesidad de la intervención. En los embarazos normales a término, en ausencia de signos de sufrimiento fetal, el parto abdominal tiene mayor riesgo que el vaginal. No se sabe con certeza qué tipo de parto es más seguro para los fetos inmaduros viables que no muestran sufrimiento, sobre todo cuando la presentación es de nalgas. La cesárea puede suponer menos riesgo que el estrés de la dilatación y los potenciales efectos hipóxicos de las contracciones uterinas durante el parto vaginal. Las presentaciones de nalgas, alrededor del 3 a 4% de los partos a término, en las que no se asume la posición de cabeza tras una versión cefálica externa, también pueden beneficiarse de la cesárea. Un pequeño porcentaje de neonatos maduros nacidos por cesárea muestra cierto grado de dificultad respiratoria durante 1 a 2 días. Aunque el problema más frecuente suele ser una taquipnea transitoria, pueden manifestar un síndrome de dificultad respiratoria y de hipertensión pulmonar persistente, sobre todo en los hijos de madres que no estaban de parto, en aquellos con una fecha incierta de madurez pulmonar, en los nacidos de madres diabéticas o en los que nacen tras un episodio de asfixia. No hay ninguna contraindicación para intentar un trabajo de parto después de una cesárea previa, pero en las mujeres con más de una cesárea previa hay mayor riesgo de rotura uterina. La cesárea programada debería demorarse, al menos, hasta cumplida la semana 39 de gestación, o más. Antes de dicha fecha aumenta el riesgo para los recién nacidos. La anestesia y la analgesia afectan tanto al feto como a la madre. Una hipoxemia materna grave secundaria a hipoventilación o una hipotensión provocada por la anestesia epidural puede dar lugar a una hipoxia fetal grave y shock. El uso adecuado de la medicación evita la narcosis fetal grave, a la vez que garantiza los beneficios de un parto suave y sin prisas. Sin embargo, incluso una administración cuidadosa suele producir una leve depresión en el recién nacido, cuyo llanto y respiración pueden demorarse 1 a 2 minutos y que a veces permanece inactivo durante varias horas.